Bueno, muy bien, ahí estamos grabando. Entonces el tema de hoy es metabolismo, conceptos generales más que nada. Es una clase cortita. Simplemente lo que tengo para comentarles es que es importante que tengamos en cuenta de qué vamos a hablar hoy. Particularmente vamos a hablar de la célula y sus implicancias enzimáticas, porque tiene mucho que ver cómo es la regulación de esas enzimas, de las hormonas y de todos los metabolitos que están presentes en nuestra célula, que nos permiten a nosotros manejarnos con cierta libertad en el mantenimiento de la energía. Ustedes saben que, por ejemplo, nosotros comemos, nos alimentamos, incorporamos hidratos de carbono, proteínas, grasas, ácidos nucleicos, y todo eso pasa por un metabolismo, digamos, que tiene que ver en lo que es enzimático y celular. Y todo eso va a requerir diferentes tipos de reacciones químicas en las cuales van a estar englobadas dos tipos grandes de reacciones que ahora vamos a ir viendo. En particular, a mí me interesa que veamos estas dos que hoy les voy a proponer, ¿sí? Que tienen que ver con cómo nosotros transformamos la energía, ¿sí? Energía química que está que está presente en nuestros alimentos, que está presente en todas las cuestiones que nosotros como sistemas abiertos estamos en constante interacción de materia y energía, y en esa materia y energía estamos constantemente transformando esa energía. Habíamos visto la semana pasada, bueno, no sé si tuvieron clase con Leandra, que la materia y la energía no se crea ni se destruye, sino que siempre se transforma constantemente en distintas formas, y de esa manera nosotros nos hacemos de la energía en particular. Nosotros transformamos materia, transformamos alimentos, degradamos esos nutrientes y obtenemos energía, y transformamos esa energía química en trabajo celular, en calor y en diferentes estados de esa energía. Por lo tanto, ustedes saben que en general todas las reacciones que se dan en nuestro cuerpo son reacciones bioquímicas, que todas están absolutamente reguladas por enzimas. Y estos dos fotos que tienen ahí dicen, bueno, ¿qué tendrá que ver esto con mis células? En realidad, lo que le pasa a este conejo es lo mismo que nos pasa a nosotros. Somos organismos que transformamos energía que en algún punto proviene, ¿sí?, de aquella que ha sintetizado, por ejemplo, algunos organismos autótrofos, como puede ser las plantas, que han generado, ¿sí?, por ejemplo, hidratos de carbono complejos como el almidón, y del cual nosotros nos hacemos, ¿sí?, por ejemplo, cuando incluimos harinas, cuando incluimos cereales, incluimos distintos tipos de alimentos, que lo que estamos haciendo es incorporar esos hidratos de carbono para obtener glucosa, y de esa glucosa obtener energía. En esta constante interacción entre dos tipos de alimentación se da el metabolismo. El metabolismo es, digamos, en términos conceptuales, todas aquellas reacciones químicas que se dan en la célula catalizadas por enzimas. La fotosíntesis es un tipo de metabolismo. Nuestra respiración celular es metabolismo. La síntesis de proteínas es metabolismo. La síntesis de ácidos nucleicos es metabolismo. Todo lo que tiene que ver con transformaciones energéticas son metabolismo. La degradación de las grasas para obtener energía en un rendimiento deportivo extenuante es metabolismo. Todo lo que nosotros podemos contabilizar como transformación es esta gran palabra que dice metabolismo. Y este metabolismo, naturalmente, por convención, lo vamos a dividir en dos. Lo vamos a dividir en dos tipos de metabolismo, en tanto y en cuanto hablemos de reacciones de degradaciones donde tenemos en cuenta que vamos de algo más complejo a algo más simple. Y de ir de algo más complejo a algo más simple, estamos hablando simplemente de, por ejemplo, ir de un hidrato de carbono como el almidón, degradarlo en moléculas más pequeñas de glucosa y degradar la glucosa por glucólisis, que será uno de los temas después del parcial, y naturalmente obtener energía. Eso es un metabolismo del tipo catabólico. Eso, profe, Dale. yo tengo una pregunta. Estuve leyendo todo y eso de glucólisis, ciclo de Krebs. Eso no, eso es para el próximo, ese es el próximo parcial, padre. Ah, perfecto. Dale. El parcial es hasta lo que vemos hoy, ¿sí? Entonces, esto del catabolismo es la sección, vamos a decir así, la subfase del metabolismo que habla de degradación, de obtener energía, de obtener ATP en términos de moneda energética, de ir de algo complejo a algo más simple, de reacciones muchas veces que denominamos exergónicas, porque liberan energía. Entonces, estamos hablando de producción de energía, no estamos hablando de inversión de energía.
Y fíjate una cosa, estoy hablando de producción de energía, no de producción de moléculas. Son cosas distintas. En tanto que el anabolismo, por contraposición, es todo lo contrario. Voy a construir moléculas, voy de algo simple a complejo. La fotosíntesis, por ejemplo, es un tipo de anabolismo. O es una vía metabólica, vamos a decir así, correctamente, que tiene que ver un montón de procesos en los cuales terminan con la producción de algo más macro. Requiere de inversión energética. Yo tengo que poner ahí plata, tengo que poner energía, tengo que invertir para generar. Entonces gasta ATP, gasta energía. Son generalmente procesos endergónicos. Ender hacia adentro, gónico, energía. Endergónico, es lo contrario a exergónico. Entonces, entre el catabolismo y el anabolismo, esa simbiosis de estos dos procesos van a dar el metabolismo. Y en nuestras células, pura y exclusivamente, estas dos cuestiones se dan en reacciones que nosotros vamos a denominar reacciones redox. Las reacciones redox son de óxido-reducción o de reducción-oxidación, es lo mismo. Y están mediadas por enzimas que se dedican a lo que se llama la hidrogenación y la deshidrogenación, ¿sí? Esto tiene que ver mucho tiene que ver con lo que vamos a ver después del parcial, que son con lo que decía el compañero, en la glucólisis, la cadena transportadora de electrones, el ciclo de Krebs, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto es lo que yo comenzaba recién con ustedes. Acá vemos un poquito de lo que estábamos hablando recién. Por ejemplo, en nuestro tipo de metabolismo, los nutrientes que hemos visto en las clases pasadas, por catabolismo, se degradan en dióxido de carbono, agua, en grupos aminos, en metabolitos que son para nosotros intermediarios y que ingresan a nuestra célula para, por ejemplo, por anabolismo, en el caso de las plantas, todo esto genera nuevamente hidratos de carbono más complejos. Es un ciclo esto. Lo que yo degrado y genero es tomado nuevamente, ¿sí?, por otras estructuras que nos permiten generar algo más complejo. Entonces, lo más complejo nosotros lo volvemos a tomar y así nuevamente comienza la cadena. En el medio, fíjate que yo no lo dije, pero es importante, aparecen estas cosas del círculo verde y el círculo naranja, donde hay una transformación energética. Y fíjate que aparecen algunas cositas acá, NADP, NAD y FAD. Y aparecen después del otro lado, NADPH, FADH y NADPH. ¿Qué tienen que ver? ¿Qué diferencia ves entre este y este? En que este tiene hidrógeno y este no, si querés decirlo así en términos bien simples. Esto tiene que ver con las reacciones redox. Yo te acabo de hablar de deshidrogenasas, de enzimas que se llevan el hidrógeno. Bueno, mira, el NAD termina siendo NADH cuando las cosas complejas se hacen más simples. Y cuando las cosas más simples se hacen más complejas, utilizan las cuestiones que están reducidas para llegar a ser nuevamente oxidadas. Esto es la oxidorreducción. Y esto es lo que sucede en nuestras células. Y estas cosas que están acá adentro, en los círculos verdes, hacen referencia a las coenzimas, que particularmente son vitaminas. Por ejemplo, el NAD, el NADP, derivan de la vitamina B3. El FAD deriva de la vitamina B2. Y así podríamos hablar de un montón de coenzimas que derivan de vitaminas, generalmente del complejo B. Ustedes nunca se preguntaron para qué estaban las vitaminas. Y generalmente, si vos fuiste alguna vez a algún nutricionista, a un médico y demás, te van a ofrecer que tomes, por ejemplo, ante, qué sé yo, suponte una deficiencia energética, un shock de vitaminas, un multivitamínico mineral. ¿Por qué? Porque eso te va a favorecer a que tu cuerpo esté con un metabolismo alto, que pueda darse, que pueda generar sus reacciones químicas para obtener energía. Por eso, a vos te doy vitaminas cuando te veo que estás medio caído, porque te falta metabolismo. Digo te doy porque yo soy nutricionista. Bueno, fíjate acá lo que hablábamos recién, ¿no? Cómo a partir de algunos organismos que pueden, por ejemplo, a través de la luz generar su alimento, fotoautótrofos, por ejemplo, ¿sí?, como las plantas, algunas bacterias y demás, que al fin y al cabo lo que hacen es convertir el carbono, que es lo que veíamos al principio. Nosotros convirtiendo carbono, por ejemplo, las plantas a través de la luz solar, ¿sí?, ellos generan su alimento. Y nosotros tomamos ese alimento y lo devolvemos al organismo, devolvemos al espacio, digamos, al entorno, de la misma manera que ellos lo toman. Es lo que veíamos al principio. A ver, si yo tuviese que encontrarnos a nosotros aquí en los tipos de nutrición por los cuales los organismos se hacen con el carbono, estaríamos dentro de este grupo, que son los heterótrofos.
Trofos significa alimentación, hetero de todos lados. Nosotros somos heterótrofos en tanto que obtenemos energía de varios lados, proteínas, hidratos de carbono, lípidos, etcétera, etcétera. En cambio, por ejemplo, los fotótrofos, como pueden ser, ¿sí? O los autótrofos, que lo que hacen es producir en parte ese alimento que necesitan para después. Estamos hablando de alimentos que utilizan, de elementos que necesitan, digamos, la luz solar y la energía que emite la radiación solar para producir elementos más complejos del metabolismo. ¿Bien? Existen otros, pero la verdad es que a nosotros ahora no nos importan demasiado. Por ejemplo, los litótrofos que están utilizando cuestiones del subsuelo para organizarse más químicamente, los quimiótrofos que utilizan químicos específicos como algunas bacterias. Bueno, en general, a ver, no solamente existen autótrofos y heterótrofos en este planeta, hay un montón de formas en las cuales los organismos obtienen energía y obtienen materia. Bien, lo mismo que veíamos recién, esto es exactamente igual. Bien. Acá está esto que hablábamos hoy de las coenzimas. Ahí, por ejemplo, aparece la coenzima A, ¿sí? O CoA, más conocida como CoA, el adenosintrifosfato, el ATP, el NAD que veíamos hoy, el NADPH, el FAD. Bueno, esos son coenzimas. Las coenzimas derivan de vitaminas. Esta es, por ejemplo, la vitamina B5, el ácido pantoténico, ¿sí? Y que nos ayuda a nosotros, tiene por ejemplo, una base nitrogenada, un azúcar tipo ribosa y una cadena de, ¿sí?, carbonos. El adenosintrifosfato es un nucleótido, también es una base nitrogenada, un azúcar tipo ribosa, con 3 fosfatos enlazados. Estos 3 fosfatos enlazados tienen que ver con las transducciones energéticas que se dan en nuestro cuerpo, justamente por la capacidad de esos enlaces carbono de llevar energía, de esos enlaces fosfato, perdón. Lo mismo esto, ¿sí? La vitamina B3, esta es la vitamina B3 con fósforo y esta es la vitamina B2. Fíjense que en realidad son estructuras muy similares todas, ¿sí? Lo que va cambiando es la base nitrogenada, lo que va cambiando es la estructura carbonada que los acompaña, pero en general tiene mucho que ver con nucleótidos, con enzimas y con coenzimas. Están intermediando generalmente en la transducción energética y en el transporte de electrones o sustratos. ¿Sí? Las coenzimas están transportando y ayudando a las enzimas a regular el metabolismo. Transportan elementos, transportan iones, transportan electrones, transportan energía, pero en general las coenzimas están haciendo esto, colaboran con las enzimas, por eso se llaman coenzimas. Y además de coenzimas también existen cofactores. Los cofactores generalmente se les atribuye esa función a los minerales, hierro, zinc, magnesio, cobre, etc. Bueno, acá vemos, por ejemplo, cómo el NAD en estado oxidado, yo digo estado oxidado cuando a un análogo, como puede ser el NADH, no tiene hidrógenos. Entonces, el estado que es sin hidrógeno o con menor cantidad de hidrógeno se denomina estado oxidado, y el estado con mayor cantidad de hidrógenos, por la H que aparece allí, ¿sí?, se le denomina estado reducido. Entonces, el NAD oxidado, por ejemplo, en una reacción de óxido-reducción, puede convertirse en NADH. Por ejemplo, cuando yo estoy oxidando glucosa en las primeras fases de la glucólisis, estoy oxidando la glucosa, le estoy quitando hidrógenos a la glucosa. Y como le estoy quitando hidrógenos a la glucosa, el NAD, que es una coenzima de las enzimas que están favoreciendo la glucólisis, se va a quedar con los hidrógenos temporalmente formando NADH. Y esto después tendrá otro camino que veremos más adelante. Así es el mecanismo por el cual nosotros, ¿sí?, traducimos la energía o transportamos la energía. Bien. Tengan en cuenta que todas las reacciones están conectadas. Esto es importante. Nada en las células se da por sí solo, nada en las células se da apartado, sino que está compartimentalizada. ¿Qué significa eso? De que si tenemos un departamento, yo estoy en el living, mis nenes están en la pieza, mi esposa está en la cocina y el perro está en la cucha. Entonces, eso quiere decir que estamos todos dentro de la misma casa, pero todos estamos haciendo la nuestra. Sin embargo, estamos todos conectados. ¿Sí? Todos sabemos lo que está pasando. Eso se llama la compartimentalización celular, que permite la interconexión de rutas metabólicas. Porque yo sé lo que están haciendo mis nenes saben lo que yo estoy haciendo y mi esposa sabe lo que estamos haciendo todos. Claramente, eso siempre pasa, ¿eh? Les aviso por las dudas. Bien.
Y acá tenemos esto que acabo de decir, ¿no? Yo estoy acá, mis nenes están allí, ustedes están acá, el perro está en la cucha y mi esposa está allá. Entonces todos sabemos lo que está pasando, ¿sí? En esto que se llama clase, que en este caso puede ser metabolismo. ¿Bien? Perfecto. Entonces esto es lo mismo que habíamos hoy, catabolismo y anabolismo. Muy bien. ¿Y cómo se regula el metabolismo? Tiene distintos niveles de regulación, esto es importante que tengan en cuenta esto, ¿por qué? Porque el primer nivel de regulación se da siempre con las enzimas. Las enzimas están en el primer y en el segundo nivel de organización. Siempre la enzima, esta proteína terciaria con capacidades catalíticas, está conectándose con el entorno y le permiten conocer cuándo acelerar o no la reacción de la cual estemos hablando. ¿Cómo aceleramos la glucosa? ¿Cómo aceleramos el ciclo de Krebs? ¿Cómo aceleramos la producción de proteínas? Bueno, eso lo saben las enzimas. Por eso están en los primeros niveles de la regulación del metabolismo. Después, el tercer nivel está con esto que yo les contaba recién, de la compartimentalización celular. La célula se divide en organelas, ¿sí? Se divide en organelas que cada uno tiene un sitio específico para una determinada enzima, para una determinada reacción. Entonces, no es lo mismo lo que pasa en la mitocondria que lo que está pasando en el retículo endoplasmático liso y rugoso, que en el aparato de Golgi, que en un centrosoma o en el núcleo. Entonces, si bien la célula sabe por completo qué es lo que pasa en cada uno de esos sitios, está compartimentalizada y eso le permite mayor control. Por eso es el tercer nivel de regulación. ¿Sí? Y finalmente, el cuarto nivel, que es a nivel más macro, es la regulación hormonal, cómo nuestras hormonas pueden afectar y estimular o inhibir las diferentes reacciones que se dan acá adentro. Suponte, hablamos de la glucosa, y con la glucosa hablamos de una hormona, que es la insulina. Bueno, la insulina va a estimular a que, por ejemplo, se produzca glucógeno, a que, por ejemplo, se produzcan reacciones de generación anabólica, en tanto que el glucagón, también por fuera, va a estimular a que se degrade el glucógeno, a que se degraden grasas, etcétera, etcétera. Por eso ese cuarto nivel es el nivel más externo de regulación del metabolismo y es muy importante que tengan esto en cuenta. Bueno, esto ya... Decime. Todos los temas que entran en esta clase hasta el parcial de hoy es metabolismo, pero todo lo que es metabolismo de hidrato de carbono, líquido, eso es después del Sí. parcial, ¿no? No. Viste que nosotros vimos, en realidad, el metabolismo de esas moléculas, sí, es después porque, por ejemplo, glucólisis es metabolismo de hidrato de carbono. Vamos a ver beta-oxidación y generación de ácidos grasos, que también es metabolismo de lípidos. Nosotros lo que vamos a ver es hasta lo que vimos en la clase de hoy. No vamos a entrar en glucólisis, ni en oxidación, ni en generación de ácidos grasos. Eso no. Eso va para el segundo parcial. ¿Sí? Sí. Vamos a hablar de clasificación de hidrato de carbono, vamos a hablar de generalidades, vamos a hablar de lípidos, de proteínas, sí, por supuesto, pero no de Claro, eso metabolismo. sí ya lo vimos en las clases pasadas. Exactamente, eso es lo que entra en este parcial. ¿Bien? Claro, yo me confundí porque como tengo el libro en la parte Sí, de sí, metabolismo decía todo eso. claro, pero una cosa, fíjate que en el libro, una cosa es el metabolismo de cada uno de los, digamos, de los nutrientes y otra cosa es las características, las propiedades, la química de cada una de esas cosas, ¿sí? Bueno, listo, gracias. Nosotros lo que vimos es esta segunda parte, digamos, la química, la característica, la propiedad, pero no vimos el metabolismo, cómo se utilizan las células, eso no lo vimos. Ah, listo. Claro. Bien, bueno, creo que con esto estamos. A ver. Este término, esto es muy importante. Hay procesos en el cuerpo y en las células que son anfibólicos. Anfi hace referencia a ambos lados, ¿no? Que es tanto para uno como para otro, tanto catabólico como anabólico. Y particularmente el ciclo de Krebs, que lo vamos a ver un poquito más adelante, tiene que ver con esto de anfibólico. Pueden darse en un mismo ciclo diferentes rutas que puedan ser primero de degradación y luego también de generación. Por eso es importante que entendamos la importancia del ciclo de Krebs a nivel celular, porque es el lugar donde se van a interconectar prácticamente todas las reacciones químicas, o la mayoría de las reacciones químicas. Por eso es tan importante el ciclo de Krebs. Realmente tiene esta capacidad de tener diferentes reacciones en un mismo lugar que le permiten al cuerpo interconectarse. Esto es el ciclo de Krebs, lo veremos después, no se preocupen ahora por estos nombres raros, simplemente entender que es un ciclo anfibólico, es un ciclo que va tanto para lo catabólico como lo anabólico, y que pueden darse reacciones de generación y de síntesis y de degradación o de lisis en el mismo momento y en el mismo lugar. ¿Bien? Síntesis de proteína como procesos anabólicos, de hidratos de carbono, de glucógeno, síntesis de
ADN y ARN, esos son procesos anabólicos, y la respiración celular propiamente dicha, que es un proceso altamente catabólico. Bueno, esto es todo. Espero que les haya servido. Me avisan. Pueden hacer el seminario terminal, el seminario número 3, ¿sí? Con esta información. Y bueno, quedamos, fíjense que tienen un foro en la parte en la pestaña metabolismo, abajo de todo, tienen un foro que les compartimos para que puedan hacer consultas para el parcial de aquí al lunes o al miércoles. El lunes ya después, digamos, el lunes se cierra ese foro, así que tengan en cuenta que pueden utilizarlo para dejar preguntas en la medida que ustedes lo necesiten mientras van haciendo la lectura del libro. ¿Por qué decimos la lectura del libro? Porque es el lugar donde va a salir el parcial, ¿sí? Entonces, lean el libro y los capítulos que requiere, como decía recién el compañero, los capítulos que requieren lo que hemos conversado con ustedes en estos 5 o 6 encuentros. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Sí, yo. Sí. Una consulta. También Dale. en el examen va a estar eso de ponerle de las estructuras moleculares, ponerle de las proteínas y de todo eso, o no, o va a ser más teórico. A ver, espera, séme un poquito más específico, Francisco. ¿En qué sentido las estructuras moleculares? Por ejemplo, los grupos de aminoácidos, cómo se unifican y qué tipo de enlace es. Claro, esos enlaces, todo eso. Sí. Bueno, ¿no? Eso sí, porque es química de la molécula, ¿sí? Lo que no vamos a ver es el metabolismo de proteína, cómo se degrada el aminoácido, proceso de aminación y de desaminación, eso no, que eso es metabolismo, ¿sí? Pero vamos a ver proteínas, cómo están compuestas, cuáles son sus monómeros, las funciones, los elementos químicos que la componen, la clasificación, lo mismo para hidratos de carbono y para lípidos, ¿sí? Pero no vamos a hacer no vamos a entrar en el metabolismo, en las reacciones químicas, eso no. Y eso lo vamos a ver después. Y a ustedes les interesa un montón, porque tiene que ver con las traducciones energéticas que se van a ver, por ejemplo, después en el deporte. Entonces es importantísimo que ustedes esto lo tienen muy claro. Claro, sí, tal cual. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más para decir, les dejo la asistencia abierta, pueden pasar por allí, tienen la clase grabada ahora a la brevedad y preguntas en el foro. Acuérdense que pueden rendir tanto el lunes o el miércoles, o en un solo intento, en una sola vez. Acuérdense de no entrar 2 veces porque se les anula el segundo intento, automáticamente. Y no hagamos pavadas, ¿eh? Ya saben lo que les digo. ¿Bien? ¿Es con cámara el examen? Sí, es con cámara, con audio, van a tener el momento del examen, el cuestionario y el link para entrar a la clase virtual. ¿Bien? Ok. Para rendir el examen, van a tener que entrar o estar presentes o haber acreditado en esta situación, ¿sí? Digo, esa semana no hay clases no hay clases entonces. No, esa semana no hay clases. Perfecto. ¿Listo? Gracias, profe. Chau. Chao, profe. Chau. Chao, gracias. Buen fin de Dios.